La tumba de Antonio Ledesma, el secuestro de Venezuela. Me corresponde hacer algunas reflexiones de cierre. Las primeras están dirigidas a la naturaleza del libro y al autor. Los que han leído, los que hemos leído el libro y los que lo hagan van a encontrar primero que este es el escrito de un ser humano, como lo ha presentado Asdrúbal. Es la obra de una víctima que ha pasado por todo el proceso de vejación que sufre el ser humano cuando las organizaciones criminales se hacen cargo del poder. Es el relato de un valiente y al propio tiempo es el testimonio de una de las millones de víctimas de las Américas, venezolanos, cubanos, bolivianos, nicaragüenses, que han caído bajo el oprobio y la vergüenza de estas organizaciones criminales que detentan el poder. Pero además de ser eso, es un clamor contra la impunidad, porque este es un documento histórico, pero además de alto valor jurídico. Aquí están relatados y demostrados crímenes de lesa humanidad que están clamando que no haya impunidad. Y en el aspecto práctico de mirar hacia el futuro, este libro es un llamado a la unidad, a la acción, a la urgencia de recuperar Venezuela, ustedes los venezolanos, y recuperar Nicaragua, los nicaragüenses, y Cuba, los cubanos, y Bolivia, los bolivianos, terminando con las dictaduras. Porque solo hay una manera de terminar con todas estas situaciones criminales y desastrosas que se han descrito y que se han lamentado hoy día aquí. Y es terminar con las dictaduras. Dictaduras que en el siglo XXI tienen nombre, tienen dueño y tienen espacio territorial. Se llama socialismo del siglo XXI o castrochavismo. Tienen dueño, que es la dictadura más antigua de las Américas, que es Cuba, que ha hecho de Venezuela su colonia, de Bolivia su centro principal de producción de narcóticos, de Nicaragua su patio trasero, y que se está tratando de volver a expandir en las Américas. Un sistema dictatorial que ejerce el poder a través del terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado es el conjunto de crímenes que se cometen desde el gobierno, en uso del poder, con el propósito de amedrentar a los ciudadanos y generar conductas que de otra manera no se producirían. Y si ustedes ven lo que ha pasado en Cuba después del 11 de julio del año pasado, con los encarcelamientos, represión, juicios, con lo que el dictador llamó el llamado al combate, que no fue otra cosa que el llamado al crimen, eso es terrorismo de Estado. Sentencias que se repiten en Nicaragua, que se repiten en Bolivia, que se repiten en Venezuela. La metodología es exactamente la misma porque el dueño de este sistema es el mismo. 63 años de crimen organizado tolerados por todos nosotros. Y hoy día los venezolanos, los bolivianos, los nicaragüenses estamos lamentando algo que no supimos frenar y no quisimos evitar en la década de los 90 cuando podíamos haber acabado con la dictadura cubana. Teníamos el poder, habían las condiciones, pero se creyó en ese momento que la dictadura cubana se iba a acotar por sí mismo y la democracia latinoamericana y la democracia americana nos pusimos a trabajar en el marco de lo que es las cumbres de las Américas para crear la Carta Democrática Interamericana, pensando que el siglo XXI iba a ser el siglo de la democracia plena. Y ha resultado el siglo de la expansión de las dictaduras y el siglo del ejercicio de terrorismo de Estado para someter a poblaciones indefensas. El terrorismo de Estado tiene como uno de sus instrumentos principales los presos políticos, porque los presos políticos, desde el momento en que son tales, sufren un elemento que se ha descrito aquí, que es la tortura. La tortura, que es el castigo físico o psíquico infligido a una persona con el fin de mortificarla, pero también con el fin de que sirva de ejemplo para generar conductas de sometimiento en el resto de la población. ¿Quién quiere estar en los zapatos de Antonio Ledesma? ¿Quién quiere escribir un libro como este? ¿Quién quiere pasar por el helicoide? ¿Quién quiere ser preso?
quien quiere tener que estar exiliado y además sufrir una figura que es práctica metodológica del castrismo en el siglo XX y del castrochavismo en el siglo XXI, que se llama asesinato de reputación, character assassination. Decir cosas de la gente que no son ciertas con el propósito de liquidar o afectar su credibilidad para destrozar su personalidad política y su calidad de liderazgo. Eso es lo que pasa todos los días. Tortura, que es pena o sufrimiento moral o físico muy intenso para hacer de una persona un individuo sometido que de nuevo genere conductas también de sometimiento en el resto de la población. Yo termino estas reflexiones diciéndoles que insisto en el planteamiento del autor, de Antonio Ledesma, de unidad. Una unidad que no es una unidad política ni es una unidad programática, es una unidad existencial. O Venezuela va a terminar destrozada, lo mismo que Nicaragua, Bolivia, va a implosionar, va a vivir décadas de violencia, va a continuar sometida al crimen organizado de una u otra manera, o el pueblo de cada uno de estos países va a recuperar su patria. Y la única manera de recuperar es unidad, pero es una unidad existencial. No es ideológica, no se trata de derechas e izquierdas, no es programática, se trata de la vida o de la muerte. ¿Quieren ustedes vivir y morir en el exilio? Pues sigan disputando quién es el líder que le gana por una nariz al otro y quién quiere o puede tomar una presidencia que no existe. ¿Quieren ustedes recuperar su patria? Conocen al enemigo, está identificado, únanse, derrótenlo, y cuando hayan repuesto la libertad y la democracia en su país, peleense por el poder, porque habrá algo por qué pelear. Hoy día, quien a cualquier título no permite la unidad en contra de los dictadores y las dictaduras es un cómplice de esas dictaduras. Rescato el planteamiento de Antonio. Pero además hay que tener unidad para reclamarles a los líderes y a las democracias de las Américas y del mundo que tienen que dejar de lado la actitud de tolerancia y de coexistencia con el crimen organizado. Todos los países llamados democráticos y todos los presidentes democráticos tienen embajadores en estos países de crimen organizado que son narcoestados y mantienen relaciones plenas, políticas y comerciales. Y el hecho de que hayan 400 presos políticos en Venezuela, más de 1000 en Cuba, más de 100 en Bolivia, más de 250 en Nicaragua, no afecta para nada aquello. Y se señala a los Estados Unidos porque impone sanciones que no son sanciones inhabilitantes, cuando todos los países democráticos deberían estar imponiendo sanciones. ¿Dónde están las sanciones de México? ¿Dónde están las sanciones del Brasil o del Uruguay o de Panamá? Donde todos mantienen relaciones comerciales plenas. No han podido ponerle internet gratuito al pueblo cubano en el momento más intenso de su lucha porque no han querido. Si le aplican a Nicaragua, a Venezuela, a Bolivia o a Cuba, a cualquiera de estas dictaduras, 1/3 de las sanciones que se han impuesto a Rusia por efecto de la invasión a Ucrania, estas dictaduras no duran semanas, porque esas son sanciones, las otras son señales, y los pueblos están luchando, están en resistencia civil y necesitan sanciones inhabilitantes, pero para pedir eso con vigor a los líderes democráticos y a las democracias y a los organismos internacionales hay que estar unidos, porque ustedes van a Washington o van a Europa o a cualquier centro de poder y explican una cosa de y dicen, ya han venido 3 o 4 grupos de venezolanos que han dicho unas cosas diferentes. Además dicen que el grupo que usted trae no es muy confiable. No, se acabó. No quieren ver más ese tipo de propuesta porque ni siquiera en el reclamo de cooperación internacional hay unidad. Termino diciendo que felicito a Antonio institucional y personalmente y realmente les ruego que difunda ese mensaje de unidad con desprendimiento a partir de lo que es esa situación de ser víctima en primera persona de las operaciones y de los resultados del sistema dictatorial, para ver si de esa manera conmovemos los corazones duros de los radicales, de los extremistas y de la gente que internamente se opone a la unidad de los pueblos para recuperar la libertad y la democracia. Muchas gracias.